Vamos a ocuparnos ahora de las falacias de presunción, que son distintas, aunque tienen semejanzas, con las falacias de relevancia. Si nos fijamos, las últimas tres falacias que presentamos en el anterior video, el argumento de autoridad, el argumento ad hominem y la apelación a la ignorancia, son falacias de relevancia o son falacias porque hay irrelevancia en ellas. Sin embargo, envuelven también un supuesto erróneo, consistente en algún tipo de conexión supuesta entre la verdad de una proposición y algún rasgo de la personalidad de quien lo afirma o lo niega, que, que es autoridad, que descalifica a otro, que apela a la ignorancia de otros para afirmar algo, etc. En cierto sentido, las falacias de presunción, de las que vamos a hablar ahorita, son también falacias de relevancia, porque también en ellas se ofrece, se falla a la hora de ofrecer razones adecuadas que apoyen la verdad de las conclusiones obtenidas. La pregunta entonces es, y bueno, ¿qué es lo nuevo que tienen las falacias de presunción? Sí, aquí hay un elemento adicional. El error en el razonamiento está vinculado al hecho de que hay en las premisas alguna suposición, a menudo implícita, que es o completamente errónea, totalmente falsa, o por lo menos es muy discutible y no permite, por tanto, sacar las conclusiones que de allí se quieren sacar. Entonces voy a presentar esas falacias, las falacias de presunción, mostrando siempre o intentando mostrar siempre el supuesto no garantizado en el que se fundan esas falacias. Pero como en el caso anterior, empecemos por una lista de las falacias de presunción. Son cuatro básicas, aunque hay muchas más, desde luego. La falacia del accidente, la falacia del accidente inverso, que es en realidad es la misma falacia presentada de dos formas distintas. La causa falsa, non causa pro causa, lo decían en latín. La pregunta compleja, o yo lo llamo también la pregunta retórica, y una de las más importantes, la petición de principio. Veamos en qué consiste cada uno de ellos y pongamos los ejemplos que sean. La falacia del accidente consiste en lo siguiente. Establecemos un principio que es verdad como regla general, pero falla al ser aplicado a un caso específico, porque el caso tiene un carácter atípico, poco usual, etc. El principio general sigue siendo válido, pero no se aplica al asunto en cuestión por ciertas circunstancias especiales que lo hacen inaplicable. Claro, aquí está el supuesto erróneo, y el supuesto erróneo es que el principio vale para todos los casos. Se confunde un principio universal que vale para absolutamente todos los casos con un principio general que vale solo para la mayoría de los casos. Un ejemplo podría ser este. Generalmente los hombres ganan más que las mujeres por hacer el mismo trabajo. Eso es cierto en una sociedad que todavía conserva muchos rasgos machistas. Ordinariamente por el mismo trabajo a veces se les paga más a los hombres que a las mujeres. Eso era más cierto hasta hace unos años. Claudia Pérez es una mujer que trabaja como cajera en un banco. Por lo tanto, Claudia Pérez gana menos que su compañero de trabajo Juan Hernández. El principio general sigue siendo válido. Eso suele ocurrir en la mayoría de los casos, pero no necesariamente ocurre en este caso. Es muy probable que Claudia y que Juan ganen el mismo sueldo por el mismo trabajo. Si la premisa mayor fuera universal, eso nos aseguraría la verdad de la conclusión, ¿cierto? Si todas las mujeres ganan más que los hombres por el mismo trabajo y Claudia Pérez es una mujer, entonces Claudia Pérez gana menos que los demás hombres de su misma condición, ¿cierto? Pero es que la premisa es solo general y por tanto no nos permite sacar una conclusión necesaria, sino solamente probable, porque una regla general admite muchísimas excepciones que nunca se pueden pasar por alto. Por tanto, aplicar una regla general como si fuera una regla universal
constituye una falacia. La falacia del accidente también puede tener una forma inversa, y eso es lo que llamamos la falacia del accidente inverso. ¿En qué consiste la variación? En que en un caso específico, o mejor, de un caso específico que es inusual o atípico, derivemos una regla general que se pretenda verdadera. Un ejemplo podría ser el siguiente. Ernesto Gómez, conocido como un gran tenista, es un gran conocedor de la música rock. Eso da esa casualidad, si se quiere. Es un gran tenista, pero además es un hombre que sabe mucho de música rock. De ahí uno podría decir, entonces los tenistas, los grandes tenistas son grandes conocedores de la música rock. No, es la falacia del accidente inverso. En realidad es una generalización fácil e inadecuada, ¿no? Es un caso de mala inducción, de generalización apresurada, porque se infiere de un modo superficial y poco cuidadoso un principio general de hechos muy particulares o mal analizados. Es claro, desde luego, que un caso particular es insuficiente para establecer la posible verdad de un principio general. Y cuando eso ocurre, y aunque la premisa de la que se parte sea verdadera, la conclusión resulta inadmisible. El argumento no solo es irrelevante, sino que es absolutamente erróneo e inválido. La segunda falacia de presunción básica es la causa falsa, es decir, que consiste en atribuir a una cosa una causa que no es. Es el error entonces de tomar una causa como causa de algo lo que no es una causa real, sino son simplemente dos sucesos que ocurren, eh, circunstancialmente ocurren en el mismo momento, son simultáneos. ¿Mm? Y solo hay una conexión casual entre ellos. Supongamos que yo tengo dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza fuerte y entonces el vecino me pone vallenatos y después de 10 minutos a mí se me pasa el dolor de cabeza. Yo no puedo inferir de ahí que el vallenato es un remedio, un buen remedio contra el dolor de cabeza. Coincidió que el dolor de cabeza me pasó cuando sonó el vallenato, pero si yo le atribuyera al vallenato que cura el dolor de cabeza, estaría atribuyendo una causa falsa. En su sentido más general, entonces, esta falacia consiste en atribuir como causa algo que solo ha sido una coincidencia. Sin embargo, del mero hecho de la coincidencia no se sigue que exista una conexión causal entre dos cosas. Veamos este ejemplo. El domingo por la noche había luna llena. El lunes por la mañana me quedé dormido y no llegué al tiempo al trabajo. Por lo tanto, la luna llena es la causa de que me quede dormido y no llegue a tiempo al trabajo. Por supuesto que no. Es claro que el supuesto erróneo que está a la base de esta falacia es que puede haber alguna conexión causal entre la luna llena y quedarse dormido. Y eso es tan absurdo que la falacia resulta evidente. La tercera falacia de presunción se conoce como la pregunta compleja, que es la que se produce cuando formulamos lo que yo llamaría las preguntas retóricas. Esas preguntas con respuesta incorporada. Esas preguntas que hacemos con la respuesta, que ya sugieren una respuesta o que contienen un supuesto que para responderla hay que admitir. Por la misma manera de estar formuladas, ya se está sugiriendo la respuesta, o al menos se está haciendo que quien recibe la pregunta tenga que admitir un supuesto que tiene la pregunta o incluso un prejuicio. La pregunta compleja o la pregunta retórica presupone la verdad de su propia conclusión porque la incluye implícitamente como afirmación en la pregunta formulada. Entonces nos mete un presupuesto de forma fraudulenta. Si yo le digo a alguien, usted ya abandonó sus malos hábitos, si él me dice sí, admite que ha tenido malos hábitos. Si me dice no, pues admite que ha tenido malos hábitos y que todavía no ha superado ese problema, ¿cierto? En realidad la pregunta contiene la acusación a esa persona de que tiene malos hábitos.
Si yo le digo a una persona, usted ya le dejó de pegar a su mujer, él me tiene que decir, espéreme un momentico, ¿usted quién le dijo que yo le pego a mi mujer? Pero si él me responde, de todas maneras, al responderme sí o no, estaría admitiendo que le pega a su mujer, ¿cierto? Ese tipo de preguntas son tremendamente incómodas para la persona a quien se la formulan, porque además de que contienen esa acusación implícita, suponen que ya se habría dado una respuesta anterior a la pregunta. Por ejemplo, se supone que yo ya he aceptado que alguna vez le pegué a mi esposa y yo seguramente no he aceptado eso, ¿no? La pregunta me invita a que acepte un supuesto que a lo mejor es falso, que es discutible y que yo no tengo por qué aceptar, ¿no? Son preguntas tramposas y ordinariamente malintencionadas. Además, son complejas porque tienen demasiados elementos, contienen, muchas veces esas preguntas son de esas preguntas todas complicadas que van entrelazando una cosa con otra y uno nunca sabe qué se está preguntando propiamente. ¿Qué puede hacer uno ante la pregunta compleja? Pues evidentemente quien recibe una pregunta de este estilo primero tiene que analizarla e intentar responder ordenadamente. Si hay varias preguntas, decir, a ver, usted me está preguntando varias cosas. Me está preguntando esto, me está preguntando esto, me está preguntando esto. Para esto tengo esta respuesta, para esto tengo esta respuesta y para esto tengo esta respuesta, ¿no? Y no dejarse enredar en ese tipo de preguntas, no dejarse imponer un supuesto a la hora de responderla. Eso lo utilizan muy bien los abogados, sobre todo los fiscales, los abogados defensores. Con este tipo de preguntas enredan a los testigos, les van haciendo una serie de preguntas que los van arrinconando de tal manera que se vean intimidados. Le dicen, ¿y usted dónde ocultó las pruebas? Entonces el otro dice, no, es que yo no he ocultado pruebas. Y usted cómo me puede probar que no ha ocultado las pruebas? Si tal y tal y tal cosa. Entonces uno ya queda enredado en la pregunta, ¿cierto? ¿Qué hizo con el dinero que se robó? No, es que yo no me robé nada. Dice, bueno, pero en tal parte, cuando se robaron, usted estaba en tal parte y tal. Yo le dice, sí, pero ya queda la sospecha, ¿cierto? Las preguntas retóricas se utilizan permanentemente en muchos ámbitos. Por ejemplo, los papás y los maestros los utilizamos mucho, ¿no? Uno le dice a los hijos, ¿tú por qué nunca me dices la verdad? Entonces, si él intenta responder, está aceptando que no le ha dicho la verdad nunca. Entonces, tendrá que decirle, bueno, pero ¿por qué me dices eso? Las preguntas retóricas se enfrentan intentando cuestionar los supuestos de la pregunta, ¿no? Cuando un maestro le dice a uno, te podrías quedar un momento callado, lo que le estás dando una orden, cállese. ¿Te vas a portar bien o prefieres quedarte encerrado en tu cuarto? Le dicen a los niños. Eso no solo es una pregunta retórica, es una amenaza. O te portas bien o te encierro en tu cuarto. Miremos en un ejemplo muy simple la estructura lógica de este tipo de falacia. Si yo le pregunto a alguien, ¿ha sido capaz de dejar de ver tanta televisión? Si dice que sí, entonces admite que solía ver muchísimo. Si dice que no, entonces está aceptando que sigue viendo más televisión de la cuenta. Por lo tanto, acepta que ve demasiada televisión. Diga lo que diga, va a confesar lo que yo quiero, ¿no? Quien hace una pregunta de ese estilo está buscando que uno acepte que es cierto lo que está diciendo él de forma soterrada, que ve demasiada televisión, que uno le pega a la mujer, etcétera, etcétera. Si uno no pone en cuestión el supuesto que le intentan hacer confesar, y yo digo, bueno, ¿usted quién le dijo que yo le pego a mi mujer? ¿A usted quién le dijo que yo veo demasiada televisión? Si uno no hace ese esfuerzo, si simplemente acepta que es cierto lo que esa persona insinúa, pues se deja enredar en esa falacia. Para evitar esta falacia que es tan incómoda, necesitamos hacer preguntas, porque no podemos aceptar la conclusión que se nos quiere hacer admitir. Finalmente está la petición de principio o petitio principii, como se decía en latín, que es la falacia que consiste en usar
como premisa la propia conclusión a la que se pretende llegar, un poco como hacen los vagos. Previamente introducen en su sombrero la paloma que luego sacarán, lo que pasa es que lo hacen muy hábilmente sin que uno se dé cuenta. Cuando uno comete petición de principio, lo que hace es que subrepticiamente introduce una premisa que debe soportar la conclusión a la que se llega, pero la soporta de una forma absurda, porque se pone como premisa lo que luego se va a ofrecer como conclusión. En realidad, cuando uno comete petición de principio no hay inferencia propiamente dicha, porque inferir es sacar una cosa de otra, ¿cierto? Y cuando uno comete petición de principio, concluye lo que ya estaba dicho antes, concluye lo mismo que ya introdujo subrepticiamente como principio, ¿no? Por eso a veces se le llama a la petición de principio el razonamiento circular, porque ahí el razonamiento no avanza, sino que gira en círculo, ¿no? Dice uno una cosa, de esa concluye otra y de esa concluye otra, pero finalmente está sacando lo mismo que ya había puesto, ¿no? Esto ocurre mucho por ejemplo, en los discursos religiosos. Yo una vez oí, por ejemplo, a alguien que decía, Dios, ¿por qué existe Dios? Porque es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y la Biblia es verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si la Biblia lo dice, entonces Dios existe, ¿no? Lo que se pretende probar que Dios existe es en realidad la primera premisa que no aparece explícita en el posterior razonamiento, ¿no? Que no aparece explícito porque uno está, en realidad no lo que está diciendo, Dios existe, Dios le habló a los hombres a través de la Biblia y entonces por eso la Biblia, pero uno no puede sacar eso como conclusión porque lo está tomando como premisa, ¿no? Ese tipo de razonamiento es tremendamente engañoso, porque, de nuevo, nos introduce una premisa subrepticia y luego nos la saca como conclusión. Veamos este ejemplo. Todos los perros son mamíferos, pero eso no nos lo dicen, esa premisa queda oculta. Entonces nos dicen, vea, miren, todos los mamíferos tienen pelo. Hay animales peludos que son vivíparos. Los perros son animales vivíparos y todos los animales vivíparos son mamíferos, por lo tanto todos los perros son mamíferos. Bueno, pero es que eso ya estaba implícito en todo lo que me estaba diciendo, ¿no? La incorrección salta a la vista. Si lo que quiero probar es que los perros son mamíferos, no tiene sentido que parta de eso mismo como premisa. No estoy probando nada. Simplemente volví al punto de partida de mi razonamiento y me quedé atrapado allí dando vueltas. Simplemente oculto una premisa que luego la saco como conclusión, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre en muchas otras falacias. Todas las premisas pueden ser verdaderas. Incluso la conclusión puede ser verdadera. Sin embargo, la argumentación es incorrecta, porque no probamos nada al afirmar en la conclusión lo que simplemente ya habíamos tomado como supuesto. Estas son las falacias de presunción, aquellas en donde nos hacen aceptar un presupuesto de forma engañosa y a partir de eso nos llevan a una conclusión que parecería adecuada, parecería persuasiva y sin embargo no es válida, no tiene un carácter lógico. En el próximo video nos vamos a ocupar de otras falacias, las falacias de ambigüedad, esas que surgen de imprecisiones que hay en el lenguaje.